nosotros nos definimos como unos partners para el desarrollo de aplicaciones móviles corporativas. Entonces, somos una empresa que pertenecemos al Grupo Raona, que es un grupo con distintas empresas que están focalizadas en el desarrollo de software. Y entonces nosotros, nuestro objetivo es ayudar a desarrollar todas aquellas aplicaciones móviles, pero con énfasis corporativo. Es decir, no intentamos, no desarrollamos juegos, no desarrollamos aplicaciones casual, sino que nuestro foco de mercado es trasladar todo lo que son las típicas aplicaciones corporativas, empresariales, que actualmente están en desktop, pues trasladarlas a dispositivos móviles, es decir, integrarnos con CRMs, ERP, sistemas de mensajería, etcétera, etcétera. Es decir, que digamos, no desarrolláis aplicaciones específicas solo para iPad, o no es vuestro core, digamos, sino es aplicar lo que es aplicaciones corporativas para que puedan accederse por dispositivos móviles. Exactamente. Es decir, aquí estaríamos hablando de todo eso, todo lo que son desde aplicaciones que utiliza una empresa en su día a día, pero que pertenecen a su negocio. No sé, pues en un hospital, tracking de pacientes, entrada de datos para aseguradoras, tracking de camiones para empresas repartidoras, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de aplicaciones que muchas veces, bueno, casi siempre incorporan procesos de backend, digamos, de aplicaciones típicas. Pues nosotros entramos dentro de esas aplicaciones cuando hay una clara necesidad de ponerlas en dispositivos móviles. Y si tuvieras que decirme, digamos, un reparto que ahora mismo estáis haciendo, lo que estáis haciendo ahora mismo, ¿qué sería? ¿Más la parte RP, más en la parte de gestión, más en la parte de, como has dicho, de movilidad para lo que es ventas, lo que es gestión de clientes? Sí, ¿O es un poco de todo? Es un poco de todo. Realmente hemos hecho, por ejemplo, aplicaciones para conectar redes sociales internas, o sea, de empresas que montan su pequeña red social y quieren accederla desde móvil y luego quieren comunicarla con Twitter, LinkedIn, Facebook, etcétera, etcétera, desde aplicaciones que sirven para eso, pues para acceder al CRM de la empresa o el ERP, para extraer datos, generar informes. También, por ejemplo, una cosa que se pide bastante es utilizar, en este caso sí que es el iPad por su tamaño, como dispositivo de entrada de datos automático con firma electrónica y que eso ya quede automáticamente, o que lance alguna transacción o alguna operativa contra host, etcétera, etcétera. Cosas de ese tipo. Todos sabemos que en esto de la tecnología hay mucho buzz, que dicen los anglosajones, ¿no? Mucha moda, ¿no? Por ejemplo, hablando del iPad, ¿no consideras que el iPad, en la parte de, por ejemplo, introducción de datos por parte de un comercial, o, por ejemplo, la gente, me imagino, ¿no? Que va en los lineales de las tiendas tomando notas de los productos de su empresa que faltan? ¿No consideras que esto es más imagen que otra cosa? Porque utilidad no es muy útil cuando tienes unos portátiles pequeñísimos, maravillosos. Sí, yo creo que hay parte de imagen. Hay parte de imagen. Creo que sí. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que sí que hay portátiles que están realmente bien, pero realmente estos dispositivos tienen una cosa que a los portátiles cuesta bastante más de encontrar, que vemos que son muy livianos, la batería dura muchísimo, ¿sabes? Que eso en los portátiles no siempre pasa, y aunque la introducción de datos con el teclado del iPad funciona relativamente bien, evidentemente no llega al nivel de un teclado estándar, yo creo que también llevar un dispositivo que pesa muchísimo menos, que la batería dura más y demás, yo creo que a la gente en general es más satisfactorio. O sea, al menos hace, no sé, podríamos estar hablando de 3-4 años que empezaron a salir los tablets, o sea, los tablets PC, me refiero, los que iban con el lápiz y que eran también la pantallita, sí, pero eran en tamaño portátil. Yo creo que no terminaron de despegar y su razón, no sé, quizá por aquel entonces fue el peso, las prestaciones o demás. No sé. A ver, sí que es cierto que parte de imagen hay, porque desde que salió sobre todo el iPhone, o sea, desde que Apple entró en este mercado, con todo lo que ello conlleva para bien y para mal, pues significa que la imagen ocupa un lugar muy, muy, muy importante. Y al menos en mi opinión, yo creo que sí que hay parte de imagen. Pero realmente
A ver, si te dedicas a escribir libros, probablemente el iPad no es tu mejor elección. Pero si la entrada de datos no es masiva, es una elección perfectamente razonable. Cuéntame, para que nos hagamos una idea, porque lo mejor es la experiencia y los casos prácticos, por decirlo. Antes los has mencionado un poco de pasada, pero cuéntame algún proyecto interesante que hayáis hecho últimamente, porque entiendo que todos son prácticamente proyectos hechos últimamente, ¿no? Si hablamos de iPad, por lo menos no tiene mucho más de un año. Sí, no, estamos hablando Pues cuéntame proyectos, aunque no me menciones el nombre de la empresa por lo que sea, o si me lo puedes mencionar mejor, algún proyecto así un poco destacable y que nos dé una idea de qué tipo de cosas podéis hacer. Vale, pues mira, lo que te mencionaba antes, precisamente, para una empresa de salud, digamos, que todo lo que es ¿Un hospital te refieres? ¿O un fabricante de productos de salud? Sí, de productos de salud, digamos. Que todo lo que es entrada de datos y demás, pues se quiere hacer a través de iPad. O sea, es decir, utilizar el iPad para generar esos formularios y los datos de esos formularios ya validarlos electrónicamente, generar la ficha de cliente automáticamente o vincular los datos, etcétera, etcétera. De forma que en lugar de tener que rellenar una ficha que luego es introducida manualmente o procesada, etcétera, etcétera, pues automáticamente el proceso de entrada se puede realizar desde un iPad. Por ejemplo, yo creo que en este tipo de proyectos realmente sí que da una especie de valor añadido. También de marca e imagen, o sea, volvemos a lo de antes, pero creo que también da un Porque aquí estamos en la parte de ventas, o sea, en la parte del comercial que va a vender los productos a un hospital o a un hospital, entiendo que es donde se venden esos productos. Yo creo que en general, en lo que es tema de venta, yo creo que es donde hay un foco importantísimo. Del mismo modo que hace, no sé, a lo mejor pues 2005, 2004 estábamos hablando de que antes de que salieran los iPhones, digamos, estábamos hablando de que si las PDAs ocupaban ese lugar y si los comerciales iban con PDAs haciendo el pedido, etcétera, etcétera, pues bien, un iPad en este caso ayuda mucho más. ¿Por qué? Porque, es decir, yo veo aplicaciones que había de ventas hechas en PDA, con la pantalla de PDA, con las capacidades de aquella época, y ves ahora, pues, por ejemplo, un vendedor que vende productos editoriales puede enseñar fotos y puede enseñar páginas a su posible vendedor y puede dar de alta automáticamente, puede hacer el pedido desde allí sin necesidad de llamar por teléfono, sin necesidad de, digamos, de que el comprador se lleve una tarjeta que luego rellene y envíe. Eso también es importante a nivel psicológico, ¿no? De intentar aprovechar la compra compulsiva. En aquel momento en que el comprador dice que sí, pues si ya puede rellenar los datos y puede formalizar la compra, siempre mucho mejor que no darle tiempo a lo mejor en que se lo piense y a lo mejor diga, bueno, pues quizá no sé. Para mí, en todo lo que es tema de soporte comercial, yo creo que es uno de sus focos principales. Lo que es control de procesos también, es decir, operarios que van por fábricas controlando procesos y entrada de datos y demás. Aquí, bueno, no sé si es tanto un terreno de iPad, porque estamos hablando de entornos muy peculiares, que tienen dispositivos a veces específicos, que se necesitan a veces ciertos adaptadores hard que no se pueden encontrar en iPads. Pero si nos desvinculamos del iPad y nos centramos más en cualquier dispositivo móvil, yo creo que tanto para ventas sobre todo como para control de procesos son para mí dos pilares de aplicaciones corporativas. Y también quizá los instaladores, por ejemplo. Los instaladores de las alarmas de las empresas de seguros, por ejemplo, o la gente que va a controlar las calderas. Sí. Este tipo de... que ya de hecho están trayendo desde hace mucho tiempo pues las Palm o las BlackBerry. La parte esta también creo que puede ser inclúyelo dentro de lo que yo llamaba control de procesos, si quieres, pero va dentro de esta área. Es decir, gente que va en determinados ámbitos muy concretos y que va rellenando datos y que cada cierto tiempo pues se puede, digamos, enviar todos esos datos a lo que es la sede central. Y que no tiene que, efectivamente, introducir una gran cantidad de datos. Porque evidentemente el iPad sirve para muchas cosas, pero no para escribir una novela, porque es bastante complicado. El teclado del iPad es muy bueno y sirve para enviar correos perfectamente, pero no sirve para escribir documentos, por ejemplo. Otra cosa es que puedas leer un documento, puedas editar algunas partes, puedas hacer retoques, esto sirve perfectamente, pero para escribir un documento de 200 páginas, pues hombre, hay herramientas más cómodas, ¿no? O sea, que cada cosa tiene su herramienta. Del mismo modo que los portátiles, incluso los netbooks, pues realmente son muy portátiles, pero no son tan manejables como un iPad, que coges fácilmente con una sola mano y que manejas táctilmente muy rápido. Bueno, vamos a ver, vamos a aprovechar que eres ingeniero
para que nos hagas un overview, por así decirlo, de la madeja impresionante de sistemas operativos, de plataformas de desarrollo que existen. Porque los que no somos técnicos en un principio podríamos decir, bueno, pues tienes iOS, ¿vale?, para lo que es el mundo de Apple, y tienes Android para el resto. Pero ya de entrada estamos viendo que Android se está dividiendo también entre lo que es Android para móviles y Android para tablets. Aunque las buenas noticias es que se fusionarán de nuevo en la versión 4, vale, en la que se llama Ice Cream. ¿Esto cómo nos lo planteas? Sobre todo de cara precisamente a ese usuario corporativo, que es nuestra audiencia fundamentalmente, incluso consultores también, como tú, que les viene un cliente y les dice, oye, quiero desarrollar algo para móvil, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hay que empezar? ¿Qué es para tablet? ¿Qué es para móvil? ¿Qué es para Android? Y luego está Windows también. Sí. Haznos un poco un resumen, una situación de cómo está ahora mismo el mercado y cuáles son las tendencias a corto plazo, porque aquí más de 4 meses yo creo que es complicado decir nada. Sí, a ver, a día de hoy los líderes indiscutibles, digamos, de lo que es aplicaciones corporativas para el desarrollo son Android y iPhone, ¿no? y iOS. Android y iOS, aunque hay muchas plataformas, aunque hay mucha BlackBerry en entornos empresariales, ¿de acuerdo? Pero no hay digamos que muchas empresas también, BlackBerry está perdiendo un poco de popularidad dentro de lo que es las propias empresas y la propia gente, con lo cual ahora a nosotros, al menos la mayoría de peticiones que nos llegan son para hacer proyectos en iOS y en Android. ¿De acuerdo? Entonces, Android es lo que comentabas, tiene 2 sabores actualmente. Android para tablets, que es la versión 3, Android para móviles, que es la versión 2. Google ha comentado lo que comentaba antes, que en la versión 4, que se conoce con el nombre de Ice Cream, los van a unir de nuevo, con lo cual vamos a ver una sola versión de Android. Veremos. Tú desarrollabas un aplicativo para Android y ahí te vale para el iPhone y te vale para el iPad. Bueno, para tabletas Android y para móviles Android. Perdona, exacto. Sí, correcto, esta es la idea. No sé cómo lo implementarán realmente, o sea, no sé exactamente cómo vas. Porque uno de los problemas que tiene Android es su fragmentación. O sea, Android tiene una parte buena y una parte mala, y realmente es lo mismo. Sí. O sea, por un lado, no es un dispositivo cerrado como el iPhone. Un iPhone es un iPhone y hay el 3 y el 4 y los que salgan y eso es lo que hay. Hay una sola versión realmente de lo que es la ROM, de lo que es el sistema operativo, la 4.1, 4.2, 4.3, pero hay una sola 4.1 y una sola 4.2, etcétera, etcétera. No es como Android. Android es todo lo contrario. Tenemos móviles desde gama alta, digamos, como pueden ser el Nexus S, el Galaxy 2, etcétera, etcétera, hasta móviles de gama media, como pueden ser, pues no sé, cualquiera de los HTC de gama media, etcétera, etcétera, que haya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú desarrollas un aplicativo para iPhone, pues sabes que desarrollas para una plataforma, que es para un móvil, que es iPhone, y ya está, y te puedes centrar en ello. Cuando desarrollas para Android, claro, ¿en qué móviles se va a esta aplicación? Por ejemplo, tenemos un problema que es con la resolución de pantalla. Va a ser la de 800 por 480 que pueden tener los móviles de gama alta, va a ser la de 320 por 200, etcétera, etcétera. Esto te impacta muchísimo, pero significa que tienes que hacer pues, imágenes con más o menos resolución, tienes que ver si te va a caber la misma información, etcétera, etcétera. Esto, claro, depende, a veces a nosotros nos impacta más o menos. ¿En qué sentido? En que a veces hay empresas que quieren hacer alguna aplicación corporativa para integrar sus sistemas con los móviles que sus usuarios tengan. Entonces son empresas que te piden, no, yo quiero una versión de esta aplicación, quiero una para iPhone y para Android, porque tengo gente que tiene iPhone y gente que tiene Android. En este caso, bueno, hay frameworks que te permiten programar una sola vez y desplegarlo en las dos plataformas. Por ejemplo, Titanium es un framework que está basado en JavaScript. Tú desarrollas tu aplicación una sola vez, entre comillas, porque evidentemente hay código condicional, hay cosas que se hacen de una manera en iPhone, otras en Android, etc. Y despliegas. Es una posible solución a esa problemática. Pero incluso así, tienes que tener versiones de las imágenes en alta resolución para iPhone, en resolución no tan alta para Android de gama alta y en resolución baja para Android de gama baja, ¿sabes? Entonces, claro, se duplica el trabajo, se triplica. Esto es lo malo de Android y a la vez es lo bueno. A la vez es lo bueno porque no la fragmentación en sí, sino, digamos, la libertad que hay.
O sea, esta libertad que hay por ejemplo, el iPhone es una plataforma mucho más controlada, las aplicaciones tienen que tener determinadas características para ser aprobadas, en Android no hay nada de eso, y a nivel de despliegue corporativo, en iPhone se requiere que la compañía sobre la cual despliegas esa aplicación tenga una cuenta especial de App Store. Si no, no puedes desplegar allí, porque en principio todos los despliegues van a través del App Store tradicional, pero eso es algo que a nosotros no nos interesa. Nosotros no hacemos, en principio, salvo que hagamos una aplicación para una empresa que ella quiera venderla, digamos, y se publica a través del App Store normal, nosotros generalmente hacemos aplicaciones para uso interno de una empresa. Entonces, estas aplicaciones, cuando hay iPhone o iPad por en medio, se tienen que desplegar a través de una cuenta especial de App Store, la Enterprise, que se llama, que es una cuenta que te permite desplegar aplicaciones a través de un marketplace privado de un conjunto de teléfonos, que son los que pertenezcan a una determinada empresa. Esto en Android, pues por ejemplo, no hay nada de eso, con lo cual simplifica un poco más el desarrollo. La mayoría de empresas no conocen esas cosas y generalmente a veces suelen delegar en nosotros, en el tema ese. No, hacedlo todo vosotros. Nosotros decimos, no, pero la cuenta de App Store, por ejemplo, tiene que ser vuestra. No puede ser nuestra. Nosotros tenemos la nuestra para nuestros móviles, pero para los vuestros necesitáis abrir, o sea, hay una serie de papeleo que sí o sí se tiene que hacer. En la parte luego continuamos con el tema de las plataformas, en la parte de App Store, en el caso del iPad y del iPhone, ¿estáis desarrollando efectivamente aplicaciones que no tienen que ser para vender, sino, por ejemplo, me imagino, un banco, ¿no? Pues dices, oye, voy a desarrollar para un banco el acceso con un aplicativo en App Store para que mis usuarios puedan acceder a la banca online, las transacciones. Esto lo estáis haciendo, esto es corporativo. Sí. Esto se está haciendo también. Sí, eso es lo que te comentaba antes. O sea, hay veces que el propio cliente dice, no, esto va a ser una aplicación pública que vamos a publicar en el App Store, habitualmente gratuita, porque es como parte de mi inversión en marketing. Esto sí que generalmente es mucho marketing, es decir, lo que interesa ahora es estar en iPhone, yo quiero tener acceso a mis servicios desde iPhone, ¿sabes? Pues entonces de estas también nos encargan realmente algunas porque lo otro va por la web en el fondo. Cuando dices va por la web, ¿qué te refieres? Digamos que el acceso a esos aplicativos, por ejemplo, en el caso del comercial, que introduce los datos en un formulario, ¿vale? Esto va por el browser de iPad, ¿no? ¿Tiene que ir por ahí? No tiene por qué, puede ser una aplicación nativa perfectamente. Lo único que puedes hacer un despliegue privado. Accedes vía web. Accedes vía HTTP a servicios que la empresa expone, pero no tiene por qué ser una aplicación web mostrada en browser. ¿Sabes? O sea, sí que por debajo tendrás generalmente, consumirás servicios que serán públicos de la empresa, pero generalmente ahí tienes pues desde temas de seguridad, de encriptaciones, datos encriptados, contraseñas, etcétera, etcétera, que en servicios digamos públicos no sueles tener. Vale. Bueno, nos habíamos quedado, estabas explicando un poquito las ventajas que tiene el desarrollo de aplicaciones o el desarrollo de aplicaciones para Android, las ventajas y los inconvenientes. Sí, bueno, básicamente lo que comentaba de los inconvenientes es que es muy abierto y que hay muchas versiones y que, bueno, incluso Android 2.3 puede ser distinto al de Telefónica que el de Movistar. O sea, que tú puedes hacer un desarrollo para Android 2.3 y tienes que rehacerlo para otro Android. No tanto rehacerlo, pero pueden surgir errores. Vale. Y entonces el problema es dónde lo pruebo. Porque claro, yo lo puedo probar en un Galaxy, lo puedo probar en un Nexus, lo puedo probar en un LG, en distintos móviles. Al final tendrías que tener ahí un montón de móviles para probarlo, ¿no? Tengo una batería finita de móviles, ¿no? Entonces, claro, si te surge un problema en algún móvil que no lo has podido probar, porque simplemente no lo tienes, claro, es problema de mi aplicativo, de esta versión de Android concreta, de algún otro programa que haya en la ROM, porque a veces las operadoras también añaden sus propios programas, modifican las ROMs que vienen de los fabricantes. Claro, en Android hay 3 personas que cocinan un sistema operativo, que es Google, que proporciona la versión base, luego está el fabricante que adapta esa versión base a sus terminales, y luego está la operadora que añade sus programas. Claro, no tiene por qué afectar, pero afecta. O sea, no tendría, pero pasa. En iPhone no. En iPhone, si yo tengo un aplicativo, lo pruebo en iPhone 3 y lo pruebo en iPhone 4, va a funcionar en todos los iPhone 3 y en todos los iPhones 4. Esto es mucho más Lo que desde fuera, desde una persona que no es técnica, por ejemplo, en iPad no va ni JavaScript ni va Flash, ¿vale? En cambio en Android no hay ningún problema. Es decir, aplicativos, por ejemplo, que a través de la web están hechos con Flash y JavaScript, que son muchísimos, funcionan, con lo cual eso es una grandísima ventaja, ¿no? También. Es
Es decir, que tenéis que adaptar de alguna forma, Para el usuario, pero podéis reutilizar muchas cosas que ya hay hechas. para el usuario doméstico puede que sí. Sí. Para nosotros, generalmente, como hacemos aplicaciones nuevas, no hay... Te da igual, o sea, que Sí. en el fondo De hecho, reutilizáis poco, por así decirlo. no desarrollamos en Flash nosotros. Vale. No desarrollamos nunca nada en Flash. A ver, el hecho de que en Android vayan aplicaciones Flash, pues puede ser una ventaja respecto a iOS. Pero a la práctica, yo no he visto muchas aplicaciones Android basadas en Flash o en Adobe Air, que sería la versión, digamos, sin browser de Flash. O sea, a vosotros eso no os A afecta. nosotros no nos impacta, y en el mercado doméstico, honestamente, no sé qué decirte, así de claro te lo digo. Porque otra cosa es que navegues por web si quieres ver una web basada en Flash, ¿vale? Eso Claro. está ahí. Pero aplicaciones, yo tengo un móvil en Android y tengo bastantes aplicaciones instaladas, y de momento el reproductor de Flash no he tenido necesidad alguna de instalármelo, con lo cual entiendo que no hay realmente muchas aplicaciones hechas en Flash. Otra cosa es la web, entonces aquí sí que ya entraríamos en si quiero ver webs que estén basadas en Flash o bien no. Pero en el mundo web, incluso en la web, es cada vez tendencia más a utilizar cada vez menos Flash. O sea, ahora además con la onda esta de HTML5 y demás, que está cogiendo como realmente un poco testigo de lo que es Flash, pues yo creo que no va a ser al final una diferencia significativa. ¿Qué recomendarías a empresas, corporaciones que quieran poner en marcha aplicativos internos, que son los que dices que estáis haciendo más ahora mismo? Es decir, ¿cómo hay que afrontar esto? Primero, yo creo que dirigirse a vosotros, ¿no? Que vosotros les ayudéis en el sentido... Sí. Porque realmente es un lío todo esto, ¿no? En el fondo, Sí. para alguien que no se dedica a esto. Sí, pero para nosotros la clave, al menos si estamos hablando de aplicaciones corporativas, la clave es tratarlas como aplicaciones corporativas, porque hay como una especie de tendencia de que las aplicaciones móviles son como un juguete, o como que es algo que nada, que en 2 semanas, ¿sabes? En 2 días libres haces una y la publicas por ahí y tal. Bueno, esto es un segmento, pero si hablamos de aplicaciones corporativas, nosotros lo que siempre decimos es trátalas como aplicaciones corporativas, es decir, dale la misma importancia que tendría esa aplicación si fuese instalada en tus PCs, en lo que sea. Y del mismo modo que le vas a pedir a un partner información sobre, a lo mejor, qué tipo de sistema operativo, si se puede ejecutar esto en XP o necesita 7 o es mejor un Linux, pues pídenos información a nosotros sobre cuál es el móvil mínimo a lo mejor, o cuál es el móvil que te puede salir más barato si piensas hacer un despliegue de móviles, o bien si pretendes aprovechar el móvil de tus empleados, porque si una cosa es cierta es que cada vez la gente es un poco más reacia a llevar 2 móviles. O sea, antes estábamos muy acostumbrados al móvil personal y al móvil del trabajo, y estaban claramente separados. Pero ahora, claro, vemos que con el móvil personal podríamos hacer muchas cosas que con el del trabajo, y muchas veces, generalmente, el móvil personal es mejor que el del trabajo en cuanto a prestaciones. Y muchas empresas están empezando a desplegar, no para sus móviles, sino para el que tengan sus empleados. Miren, nuestros empleados generalmente tienen Android y iPhone, pues eso es lo que te encuentras, si hablamos de móviles de gama media-alta. Pues yo creo que la clave es tratarlas como aplicaciones corporativas y realmente pensar que son un proyecto en sí mismas. O sea, no es un proyecto distinto al de una aplicación tradicional. Sí, que podría parecer que es algo como menos importante o más Claro. trivial, pero en el fondo, si entras en un sistema, puedes entrar igual por un PC del trabajo que por Sí, un... es que incluso más, porque ahora hablaremos un poco del tema de la seguridad, ¿no? En nuestros proyectos hay mucha parte que no es de móvil. O sea, nosotros, claro, podemos desarrollar todo lo que sea todo el stack, ¿no? Desde lo que es el cliente móvil, pero el cliente móvil es una parte, y a veces puede ser un 10% del total del proyecto. El otro 90% que serán pues servicios, infraestructura, y eso, ¿dónde vive? En los servidores centrales de la compañía, ¿sabes? ¿Y eso en qué sistemas está desarrollado? Pues estará desarrollado en Java, estará desarrollado en .NET, estará desarrollado, funcionará sobre SQL Server, sobre Oracle, etcétera, etcétera. Ahí es donde, digamos, nos apoyamos en todo lo que es Raona, para poder ofrecer todo el stack completo de la solución. O sea, nos integramos con sistemas que haya sin ningún problema, pero podemos desarrollar también todo el stack de soluciones. O sea, si la aplicación móvil necesita unos servicios específicos que se basan en un backend, podemos desarrollar estos servicios también. Bueno, vamos a entrar en la parte de aplicaciones corporativas. Nuestro público, nuestros portales son, pues,
sobre RP, sobre Business Intelligence, sobre CRM. Vamos a ver, ¿qué experiencias concretas o qué experiencias habéis tenido desarrollando aplicativos, por ejemplo, para SAP? Por ejemplo, en la parte de RPs. Vosotros trabajáis desde Ruana mucho con Dynamics, sí. ¿vale? ¿Habéis tenido ya sí, experiencias? Con Dynamics, precisamente. Con Dynamics concretamente. Por ejemplo, con SAP no habéis tenido experiencia. Pero digamos, ¿porque no ofreces ese servicio o porque no ha venido ningún cliente que os lo pida? No lo ofrecemos explícitamente. Vale. Si viniese, no te digo que no lo cogeríamos. Pero no sois, por así decirlo, expertos en un primer momento en el desarrollo de aplicaciones sobre SAP. No. Sí, en la parte de Dynamics. Sí, porque nos apoyamos en Raona. Exacto. Entonces eso también es algo que... O sea, Raona es mucho tecnologías Microsoft, nos sabemos integrar perfectamente. Entonces, hemos tenido integraciones con Dynamics, hemos tenido integraciones con SharePoint. Ajá, por ejemplo, claro, es tecnología Microsoft. Ahí es donde nosotros entramos mucho más fácilmente, porque generalmente son proyectos que van a medias. O sea, ahí en la parte, digamos, Raona se encarga de todo lo que es la parte realmente de backend, etcétera, y nosotros desde Evermind hacemos las adaptaciones para que esto funcione móvil. iPad La ventanita y la adaptación de lo que es los servicios, o sea, también entramos nosotros. Y también hemos desarrollado cosas integrándonos con servidores de J2E. Y con Oracle también hemos hecho alguna cosilla. La parte de SharePoint y Dynamics, cuéntame un poco qué es lo que habéis hecho en estas experiencias que habéis tenido y cómo han ido, digamos, a nivel tecnológico, ¿no? ¿Han sido complicadas? ¿No? ¿El tema de la seguridad ha sido un aspecto? Bueno, siempre son complicadas. Siempre son complicadas estas integraciones. Sobre todo las primeras, claro. Sí, no, pero además también esos sistemas están pensados para ser accedidos de determinadas maneras, etcétera, etcétera. No, en ambos casos, tanto en el Dynamics como en el de CRM, lo que ha consistido es una aplicación que muestra y manipula datos, por decirlo de algún modo, documentos, listas, información, pero que esos datos persisten directamente en Dynamics por un lado y en SharePoint por otro. Con lo cual, lo que realmente hemos hecho es dotar de una interfaz de usuario móvil a Dynamics y a SharePoint, pero que no sea web. Estamos hablando de una aplicación corporativa específica, como digamos, no había web. No, estamos hablando de... O sea, siempre internas, en este caso son internas también. Sí. Para comerciales o para lo que has comentado antes de formularios, ¿para qué ha sido un poco estas dos? Esta era para lo mismo que harías con el Dynamics en browser, es decir, para consultar clientes y mover oportunidades de venta, etcétera, etcétera, pues poder hacer esto vía móvil, entrar datos de clientes nuevos, lo que comentábamos antes de fuerzas comerciales, etcétera, etcétera. Será para fuerzas comerciales. Exactamente. Y luego en la de SharePoint fue más un proyecto de esos tipo prueba de concepto para mostrar cómo podíamos integrar un poco todo lo que era la documentación de SharePoint con workflows para probar, por ejemplo, documentos en SharePoint que están desde el móvil o para lanzar workflows SharePoint. Pues te recibe la aprobación de que alguien ha hecho algo y tú pues puedes ver si esto algo cumple lo que sea, o tú tienes que aprobar un documento, etcétera, o firmar digitalmente un documento, pues poder hacer esto desde el móvil, sin tener la necesidad de encontrar un ordenador, conectarte a la web, descargarte el archivo, etcétera, etcétera. O sea, que esto el tema de la firma digital de documentos, vosotros ya tenéis cierta experiencia, ¿no? Porque la parte de móvil creo que puede ser un elemento interesante, ¿no? Sí, pues es una de las cosas de futuro, y antes cuando comentábamos también, que no habíamos comentado, también está todo el tema que ahora se está empezando a mover y que hay distintas plataformas por en medio y que se tiene que ver exactamente cómo va a terminar haciendo, que es todo lo que es pago por móvil. Que aquí hay otro tema también bastante interesante. ¿Qué estáis haciendo ahí en la parte de pago por móvil? De momento nada. De momento mucha nada. cosa. No, ¿Suficiente tenéis con...? No, simplemente no nos ha salido. De momento no hemos visto la necesidad de nadie que nos pidiera algo específico de pago por móvil, pero yo creo que es algo que va a salir... De hecho, es muy incipiente. O sea, el concepto de pago por móvil hace tiempo que se está moviendo. Creo que incluso en el 2006 fue ya en el Mobile World Congress, ya se presentó un primer borrador de cómo funcionaría un estándar europeo de pago por móvil. Y bueno, ha llovido mucho desde entonces y ha cambiado muchas cosas, pero o sea, hace tiempo que se habla, pero que realmente esté implementado algo funcional no hace relativamente tanto. Entiendo entonces, por ejemplo, digamos como aplicaciones que ya estáis desarrollando y que tú le ves una perspectiva o un interés real a lo que son móviles, entendiendo móviles, efectivamente, como hemos dicho, tabloids, por ponerle que parece que ya sea, o tabloides, sí, se puede decir en castellano, y móviles como tal.
La parte, por ejemplo, hemos hablado, y eso lo he entendido perfectamente, la parte de el trabajo en planta, ¿no? En las plantas de producción. Sí. Esos operarios que tienen pues, que incluso firmar un documento o confirmar que ha llegado una mercancía, por ejemplo, también en la parte de logística de almacenes, ¿no? Sí, y eso incluso... Creo que realmente ahí hay una utilidad importante, porque un móvil puede ser una cosa demasiado pequeña, pero en cambio un tabloid es perfecto. Sí, y es ligero y además el hecho y la batería dura mucho. Sí, eso es un aspecto súper importante. Eso es importantísimo, realmente. Y no sé, pues a lo mejor confirmar que ha llegado un producto y que ha llegado a lo mejor o que cumple unas ciertas características puede lanzar un workflow interno dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Con lo cual realmente para mí son esas las aplicaciones que en un futuro, digamos, corporativas, yo creo que es donde habrá más crecimiento, digamos así, a corto plazo. Bueno, y otro evidentemente es el de hospitales, los médicos. Es decir, esto ¿estáis haciendo alguna cosa? Porque en un principio, y de hecho, antes de que llegaran los tabloids, los médicos ya estaban utilizando cosas parecidas, incluso específicas para el tema de hospitales. Yo creo que ahí también le veo un... Es un segmento, ¿no? es un segmento. Yo los incluyo todos juntos cuando comento esto en planta, o sea, es alguien que controla. Un médico, un médico además mucho más, porque muchas veces tiene que presentar información visual, o sea, a lo mejor... No solamente el propio médico para controlar al paciente y poner los datos o entrar la temperatura o ver incluso en tiempo real la temperatura de cada uno de sus pacientes sin necesidad de desplazarse a la habitación o de coger un PC o un laptop, que realmente es una complicación. Sí, es como llevar un portafolio, ¿no? Claro, es que es esto. Y además, incluso tienen el propio hecho de ser táctiles, te permite hacer escritura como manual y guardar eso como una nota que esté vinculada a un determinado documento, que es una nota que aunque sea una imagen, digamos, pero tú la ves tal como lo has escrito, para ti tiene significado. ¿Sabes? El hacer diagramas, yo creo que para todo eso, para mí a corto plazo es lo que más va a surgir a nivel interno. Tocamos un tema interesante, que es el de la escritura como tal, con un pen, en los tabloids fundamentalmente, ¿vale? Esto funciona, la pantalla esto móvil funciona porque esto de la escultura digital bueno, siempre ha sido como un mito, pero a la hora, por ejemplo, en lo que tú dices de un médico, ¿no? Que evidentemente no todo un historial va a estar escrito en el tabloid hoy en día, pero sí esas notas, esas informaciones que incluso pueden tener, digamos, una repercusión legal también, ¿no? Sí, pero... esto no, ¿cómo lo ves esto? O más bien verías, para ser prácticos, la utilización del teclado del iPad. A ver, yo creo que si quieres escribir... Lo mejor es el teclado. Sí, que tenga significado textual. Lo que pasa es que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sabes? Un garabato, dos flechas, cualquier cosa, o poder coger un texto que existe y subrayar o anotar una parte, o escribir algo, aunque el significado semántico de ese... Es decir, sea una imagen, aunque eso esté guardado en memoria como un JPG, por decirlo de algún modo. Aunque bueno, se me ocurre, por ejemplo, en el caso médico, una ecografía o algo de así, enseñándosela a un paciente perfectamente. Eso por descontado. Se puede perfectamente enseñar, ¿no? Claro, pero es que es perfecto. Pues que además se ve perfecta la imagen en un Sí, porque la resolución es suficientemente... O sea, digamos que la resolución no es que sea 4000 por 4000, por entendernos, pero como la pantalla tampoco es excesivamente grande, los puntos por pulgada son consistentes. Pero es que incluso tú además podrías hacer anotaciones sobre esta ecografía o dibujarle dónde está la cabeza o cualquier cosa. Y cuando digo, y en una ecografía, porque quizá no tiene mucho significado, pero si es algún resultado de algún análisis tumoral o cualquier cosa que se tengan que pasar entre 2 o 3 médicos, compartir esas notas que no son texto, sino que son imágenes superpuestas encima, pues yo creo que tiene muchísimo valor. Y que cada uno pueda corregir o pueda anotar. ¿Y eso lo estáis haciendo ya o todavía no estáis haciendo grandes desarrollos? ¿Proyectos en hospitales, por ejemplo? No, proyectos en hospitales todavía no hemos hecho. Yo creo que es un segmento que también tiene mucho futuro. Pero en general, eso mismo yo creo que es aplicable. En el caso hospitalario, porque quizá, no sé, estamos más acostumbrados a que a lo mejor iban ya antes más con tablets, o vemos la imagen del médico así, no nos sorprende tanto, ¿no? Pero yo eso lo veo en todos los trabajos donde hay que compartir información, digamos, entre distinta gente que se está moviendo continuamente, ¿sabes? Claro. Que no está sentada, yo creo que ahí es donde... Sí, porque son aspectos, digamos, así de burdos, por así decirlo. Es decir, la utilización del iPad frente a un portátil,
pues va de esto, de que te muevas o no te muevas, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque en el caso de un médico, evidentemente, un portátil es complicado, porque pesa más, porque de entrada es más difícil manejarlo, porque normalmente un médico lo tienes como el paciente está en la cama y el médico se acerca de pie, ¿no? Pues incluso no vas a abrir un portátil. Incluso, aunque pese poco, el hecho de abrirlo, ¿sabes? Y muchas veces, incluso aunque esté en sleep el portátil dormido, el hecho de que se despierte el portátil tarda más tiempo que pulsar el botón del iPad que está encendido. O sea, esos dispositivos móviles son tan livianos que simplemente pulsando el botón de encendido ya responden. No tienes que esperar. Aunque en un portátil que esté dormido a lo mejor te baste con esperar 4 segundos, vale, pero es que es 4 segundos contra nada. Sí, y parece que no, pero esas cosas se notan. Son los aspectos que desequilibran la balanza a la utilización del iPad. No, es cierto. O sea que hay un terreno importante por ahí, ¿no? Sí, nosotros estamos convencidísimos de ello. Estamos convencidísimos. Y ya es decir, el iPad por descontado. iPad, y cuando digo iPad me refiero a tabletas, o sea, no tienen por qué ser marca Apple para entenderlo, ¿no? Pero como tabletas como la Samsung 10 o la Xoom de Motorola, por ejemplo, cualquiera de esas, tiene las mismas, os podría servir para y como esto queda grabado, te voy a pedir que te mojes un poco. Vamos a ver. Aunque, evidentemente, en un principio, la respuesta también puede ser muy sencilla, ¿no? Pero vamos a ver, si tuvieras, o sea, ¿a cuáles de estos sistemas operativos en el fondo tampoco hemos hablado de mucho? Has dicho ya, por ejemplo, BlackBerry, ya un poco como lo has dejado caer en una vía muerta, ¿no? Por lo que tú estás viendo ahora mismo. A ver, es lo que tú dices, eso queda grabado y a lo mejor dentro de BlackBerry saca o 2 años, exacto, y me tengo que comer mis palabras, pero digamos que... Sería iOS y Android como dos plataformas móviles. Y una gran incógnita que es un Windows Phone. Y Windows Phone. Gran incógnita, ¿eh? Porque, a ver, se tiene que ver. Con sus peculiaridades también, diferentes a Windows normal, digamos, a las plataformas. Sí, realmente no tiene nada que ver. Y con la incógnita de qué va a pasar con las tablets en el mundo Microsoft. Porque Windows Phone no va a soportar tablets, eso ya está... O sea, que habrá otro sistema operativo. Se comenta que Windows 8, el Windows 8 tradicional, pero se tiene que ver, Windows 8 está esperado para finales del año que viene. Con lo cual, esto es una eternidad en este mundo. Entonces, a nivel móvil, digamos, de los 4 grandes jugadores que tendríamos hoy, para mí hay 2 que van a tener un futuro claro, que son iOS y Android. Motorola, RIM, yo lo veo... BlackBerry. Sí, BlackBerry lo veo de capa caída y Windows Phone es una incógnita. Pero total, o sea, total. Entonces, en el caso de que un hospital o en el caso de que una cadena de hospitales, por ponerte el caso que estamos mencionando, esté pensando en desarrollar aplicativos, en el caso de... ¿Tendría que desarrollarlo quizá para los dos o elegir un dispositivo? Si es interno y pueden elegir un dispositivo... Tendrán que elegir un dispositivo. Yo recomiendo vamos a comprar 1000 tabloids que soporten este... Hoy en día, si yo me tuviese que mojar, yo recomendaría un iPad. Sí, a no ser que hubiese alguna peculiaridad concreta de a lo mejor necesito hacer alguna cosa a nivel hard con algún adaptador USB o algo que no pueda tener iPad, ¿sabes? Y que alguna otra tableta de alguna otra marca Android que pueda tener. Bueno, entonces entramos ya dentro de una excepción. Pero por norma general, hoy en día elegiría iPad. Pero evidentemente, si tú desarrollas algo en Android, tienes cierta seguridad de que aunque tengas que variar el dispositivo y cambie un poco la versión, hombre, te va a valer para algo el trabajo que has hecho, ¿no? Sí, por supuesto. Esto, por supuesto. No, estamos hablando de si me dices, solo me puedes decir una, te digo, pues quizá lo más seguro hoy en día es un iPad. Claro, lo que pasa es que yo que el iPad, efectivamente, para ciertos ambientes, por ejemplo, hospitalarios, incluso plantas de producción o el tema este que hemos hablado de instaladores y todo esto, es normal que se tenga que instalar o que se tenga que integrar con el iPad pues algo puro USB. Es que esto también es un elemento limitante que tiene el iPad, pero ¿no? Entonces, o bien se buscan alternativas que se pueden encontrar, ¿sabes? De como sea, o sea, se busca una alternativa o entonces pues se pueden buscar algunas otras tabletas. Pero claro, es un mercado, es un escenario distinto en el sentido de que si yo puedo escoger un dispositivo, lo mejor es escoger uno, porque es que simplemente
hay una parte de coste que me estoy ahorrando, que es la parte móvil. O sea, todo lo que es backends y todo lo que es servicios, todo esto se desarrolla una sola vez. Si estamos en una aplicación corporativa, da igual que sea el cliente, da igual. Pero cuando estamos desarrollando el cliente, en principio muchas veces son dos desarrollos separados. O sea, hay una gente que desarrolla, para decirlo gráficamente, o sea, hay una gente que desarrolla el cliente iOS y otra gente que desarrolla el cliente Android. Luego, hay casos que se pueden aprovechar código, se pueden hacer mil cosas, ¿no? Pero por norma general son dos desarrollos. Y si quieres meter BlackBerry serán 3. Y si quieres meter Windows Phone serán 4. Vale, vosotros ahora mismo estáis especializados en iPad. O sea, ingenieros, digamos, ¿tenéis capacidad ahora mismo de desarrollar en Android en caso de que alguien os lo pida? Sí. Sí tenéis capacidad. Sí, o sea, no tenéis tanta experiencia como tenéis en iPad. Y en Windows Phone también tenemos capacidad. Y en BlackBerry, ahí es donde flojeamos más. No habéis hecho prácticamente desarrollos en la parte de BlackBerry. No. O sea, que tenemos que quitarnos la idea de que en ciertos ambientes, o bueno, yo personalmente tengo esa idea un poco, de que el iPad es una cosa esencialmente para casa, para el ocio, ¿no? Es decir, puedes tener, y de hecho le estáis dando, otras utilidades. Sí, o sea, yo creo que... ¿Y no crees que vayan los tablets, por ejemplo, pues los de Motorola o los Android, por eso que te hemos dicho de que tienen más aplicativos, pudiera ser que tiraran más por la parte corporativa? Puede ser, pero en todo caso es una estrategia de marketing suya. Claro. O sea, en todo caso será que digan, como no puedo vencer al iPad en casa porque ha ganado esa batalla, pues me intento centrar en la parte corporativa. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que ha quedado atrás aquellos años en que un dispositivo doméstico de ocio ya no servía para un mundo corporativo. O sea, al final, un mismo dispositivo puede servir tanto para las dos cosas. Pero eso en el fondo, hace años que lo estamos viendo con el PC y no nos sorprende. O sea, todo el mundo tiene un PC en casa para editar fotos o para jugar o lo que sea, y todo el mundo tiene un PC en el trabajo. Pues esto es lo mismo. Un tablet en casa, un tablet en el trabajo. Un móvil en casa, un móvil en el trabajo, pero el mismo móvil. Yo creo que ha quedado atrás el tiempo ese de que tenías tu móvil de trabajo muy específico y tu móvil personal preparado para el ocio, etcétera. Pero luego las posibilidades del mundo corporativo del que estamos son inmensas, ¿no? Porque además los dispositivos son a cada cual. Hoy he visto el nuevo lanzamiento que ha hecho Motorola del Zoom y es espectacular también el aparato. Entonces, todo esto a nivel corporativo da unas posibilidades, junto con los equipos de desarrollo como vosotros. Brutales. La imaginación es el único límite, ¿no? Sí. Y el dinero, supongo. Sí. No. O sea, yo creo hoy en día realmente esos tablets, el iPad o el Motorola que comentabas, el Samsung 10, por ejemplo, funciona también sobre Android y demás, son ordenadores. Es que son ordenadores, no estamos hablando de un móvil con pantalla grande, es un ordenador sin teclado, básicamente. Entonces puede hacer todo lo que puede hacer un PC, vamos, o sea, un portátil. De acuerdo, no será tan potente como un portátil de última generación, pero es que no se necesita. Vamos a ir terminando. Enlazando con esta pregunta, ¿no crees que en la parte, o por la experiencia que tú estás teniendo, siempre ha sido muy importante la parte, en un proyecto de desarrollo de aplicaciones, la parte funcional, la parte de conceptualización de lo que se quiere hacer? Sí. ¿Vale? Esto siempre ha sido importante. Luego hay que ponerlo en práctica con técnicos que manejen bien los códigos informáticos y las herramientas. Pero es que en el caso de los móviles, como estamos hablando aquí, donde la imaginación, yo creo que adquiere todavía más potencia, el elaborar bien, el pensar bien qué se quiere hacer básicamente, y qué objetivos se tienen, y qué funcionalidades se tienen que hacer, yo creo que es todavía más crítico. Sí, ¿no? Yo personalmente lo veo crítico. En los proyectos que tú estés llevando. Yo personalmente lo veo crítico en cualquier aplicación de cualquier sistema, de cualquier cosa. O sea, unos requerimientos funcionales mal tomados, fracasa el proyecto. En aplicaciones móviles, lo que sí nosotros hacemos muchas veces es, tenemos gente especializada en user experience y además gente especializada en temas de usabilidad, pero usabilidad de táctil. Porque todos estamos acostumbrados a hacer clic en un botón, todos estamos acostumbrados a hacer clic en las flechitas de arriba abajo de una scroll bar para desplazar un texto arriba y abajo. Pero estas interfaces son completamente distintas. Ahora estamos hablando de interaccionar con los dedos. Y estamos hablando de que cada vez quiero menos
quiero menos botones. O sea, un ejemplo es, pues, la pantalla de desbloquear del iPhone mismo no es un botón de desbloquear, sino que es una que tengo que arrastrar. Pues bueno, nos estamos acostumbrando a eso. Entonces nosotros lo que en móviles sí hacemos muchas veces es, tenemos todo lo que son los requerimientos funcionales de la aplicación, eso impacta en toda la pila, es decir, desde los servicios, desde el backend hasta lo que será el cliente móvil, pero luego nos sentamos y hablamos sobre la interfaz de usuario, cómo vamos a enseñarla, y generalmente intentamos hacer un prototipo para mostrárselo al cliente, para que lo vea, para que pueda jugar y podamos ver si es cómodo o no es cómodo, y eso nos da muchísimo feedback, porque a veces el cliente, cuando ve el prototipo, se da cuenta de que falta algo, y este algo que falta es algo que a lo mejor no nos había dicho la primera vez que quería, porque daba por supuesto que lo sabríamos, porque se le ha olvidado, porque se nos ha olvidado a nosotros, cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, estos prototipos no solo nos ayudan a refinar lo que es la interfaz gráfica y hacer que el cliente se sienta cómodo, sino que además nos ayudan a refinar los propios requerimientos funcionales. Y luego generalmente intentamos hacer desarrollos iterativos con, digamos, relativa agilidad, por decirlo de algo modo. Es decir, no es eso de, este proyecto vamos a tardar 4 meses y dentro de 4 meses entregamos una caja cerrada, sino que a lo mejor pues cada 3 semanas hacemos una reunión y enseñamos cómo va el avance. Pero enseñamos real, para que el cliente pueda ver, pueda opinar, pueda dar feedback. Eso por un lado, yo creo que al cliente le da la tranquilidad de que un proyecto está avanzando, pero además como va viendo cómo va quedando y va viendo que su feedback se va incorporando, generalmente eso mejora la satisfacción del cliente. Pero eso es aplicable a cualquier tipo de proyecto, o sea, no es algo que digamos, sea exclusivo de los proyectos móviles. Esto es aplicable a cualquier tipo de proyecto. Quizá la peculiaridad un poco aquí es la interfaz. Son interfaces distintas, con lo cual nosotros lo que hacemos de buenas a primeras generalmente es esto. Intentamos enseñar un prototipo de lo que va a ser la interfaz, aunque no haga nada, pero que estén los elementos en su sitio, que se pueda jugar y desplazar cómo se va a comportar la aplicación final, para que el cliente pueda verlo y diga, ah, pues sí, está bien, o podríamos hacer esto, no me había pensado tal, o... Los clientes son muy peculiares, cada uno tiene lo suyo. Hay desde que no le da importancia a nada, hasta el que le da importancia al color, hasta el que le da más a la localización, etcétera, etcétera. Entonces todo depende. Por eso nosotros creemos que enseñar un prototipo de lo que es la interfaz para nosotros es ideal y nos ayuda mucho. Oye, ¿y cómo llegan los aplicativos estos que desarrolláis? ¿Cómo lo instaláis en el? Porque has dicho que no va por web. No puede ser que no vaya por el Application Store. ¿Cómo se instala? Por el App Store privado. ¿No? Si tienes ¿Y eso es posible? Sí, sí, no iPad, como ya sabes que iPad es un poquito peculiar en esto, vamos, iPad. Apple no Apple, pone problemas en esto, es posible instalar Apple tiene una cuenta específica de App Store, una cuenta especial. Es para corporativa. Para corporativa, exactamente. Entonces vosotros os encargáis de gestionar nosotros podemos gestionarla, el cliente tiene que abrir la suya, pero lo podemos hacer nosotros, o sea, no hay problema en ello. Entonces es una cuenta especial donde das de alta móviles concretos, digamos, y entonces las aplicaciones que colocas en esa App Store no están visibles en la pública y solo pueden ser desplegadas en los móviles que están vinculados a esa cuenta. ¿Cómo vincular los móviles? Eso desde la administración, desde la administración de Apple. No. Entonces, en principio no hay... ¿Por el número de la tarjeta de red debe ser, de los iPads? Sí, por el número de serie del móvil. Es curioso. Entonces, con esto... ¿Y Android funciona de una forma un poco diferente o es un poco similar? Es que Android para desplegar no necesitas ni un market. O sea, y tú puedes instalar lo que quieras. En Android hay una opción deshabilitada por defecto, pero que se puede habilitar desde las opciones del móvil, que es permitir instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas, por decirlo de algún modo. Entonces lo único que pide es el paquete de la aplicación. Y nosotros le entregamos al cliente normal, vamos. Sí, como si fuera un setup.exe, pues es lo mismo. Pero para setup.exe le das y lo ejecutas y se instala. Sí. Entonces, generalmente no desplegamos en el market en Android en esos casos. Simplemente le entregamos el paquete al cliente y el cliente lo distribuye él en su red. La parte de iPad hay que pagar, porque la parte de Application Store hay que pagar. Creo que son 100 euros al año o una cosa así. Sí, la corporativa no sé cuánto. Sí, te aprueban la aplicación, porque esa es otra, ¿no? Tienen que aplicarlo, tienen que aprobarlo. En el caso corporativo también. Es Apple quien tiene que aprobar que tú puedas, con una serie de... En el caso corporativo no estoy tan puesto, porque no lo gestiono yo. No te lo puedo asegurar. Diría
Diría que no hay tantos controles porque la aplicación no es pública, pero no estoy seguro. O sea, ahí sí que... Vale. Bueno, pues vamos a ir terminando como te decía. Nosotros tenemos a una importante cantidad de público latinoamericana. No sé qué, o sea, yo sé que Rahona tiene equipos de desarrollo en Latinoamérica. ¿Vale? Sí. Pero ¿estáis dando este servicio a empresas latinoamericanas? Sí. También. Es decir, que vosotros también podéis ayudar, tenéis oficinas en Argentina, creo, ¿no? Sí, tenemos... Sí, o sea, que podríais desarrollar o realizar desarrollos para empresas latinoamericanas. Sí. Vale. Y luego, por último, una pregunta que también hago a todos los expertos que pasan por aquí, y es, cuando tú oyes, y más específicamente en tu caso, ¿no?, que en España hay mucho paro, ¿a ti qué se te viene a la cabeza? Porque estoy seguro que a ti, más que otra cosa, te falta gente que trabaje para ti desarrollando, vamos, para la empresa desarrollando. Es decir, ¿esto cómo lo casas tú? Es una pregunta complicada. Muy complicado, ¿no? Es decir, a ver, para todos estos gente que está estudiando, que nos está viendo, es decir, es evidente que en el terreno solo de Android y solo de iPad tienes un terreno formidable, ¿no? Sí, es evidente. A ver, aquí no sé cómo contestarte a eso, la verdad. Lo que yo puedo decir es que nosotros en esta etapa, digamos que muchas empresas están reduciendo personal, nosotros estamos creciendo ahora. Con lo cual... ¿Qué tipo de perfiles necesitáis más ahora mismo vosotros? Ingenieros, o sea, desarrolladores, pero incluyo todo en la pila. O sea, no tienen por qué ser específicamente para desarrolladores de iPhone o de Android, porque eso es una cosa que es muy difícil que se encuentre, porque son tecnologías muy nuevas. Sí, o sea, formamos nosotros, o sea, ingenieros. Nosotros lo que buscamos es ingenieros y que podamos encargarles cualquier parte de lo que es la pila. O sea, nosotros nos focalizamos en la parte móvil, pero como te he dicho, también desarrollamos, a veces con el soporte de Rahona, a veces sin ese, depende, pero también desarrollamos todo lo que puede ser el backend y lo que es, digamos, negocio, datos, todo eso. Entonces, nosotros... ¿Y qué tipo de perfiles de ingenieros, de desarrolladores son los que más fácil tienen el ponerse a desarrollar con Android y con tal? ¿Ciertos lenguajes de programación? Android es Java. O sea, un experto en Java lo tiene más fácil para empezar a desarrollar. A ver, Java. El lenguaje es Java, entonces la API es la de Android. Esto significa que tú puedes saber Java, pero no vas a conocer la API de Android. Pero ¿qué pasa? Que hay una cosa que es la familiaridad. ¿Sí? Las herramientas con las que se programa con Android son las herramientas con las que se programa con Java, básicamente Eclipse. Si tú has desarrollado en Java, estarás muy cómodo con Eclipse, pues seguramente es el editor que estarás utilizando. No te va a dar miedo a probar nuevas APIs, porque lo único que estamos hablando es de conocer nuevas APIs, nuevas clases, nuevas palabras clave. En eso no es, para Android es lo más fácil. En el caso de iOS es un poco más complejo el tema, porque es Objective-C, que es una variante de C, es una mezcla entre C y C++, entonces es un lenguaje un poco más raro. Y aquí, pues, bueno, en el fondo, a ver, es como todo, o sea, es ponerse en él y aprender un lenguaje nuevo en la mayoría de los casos. Va a salir la siguiente versión de iOS y va a traer novedades, va a salir la siguiente versión de Android y va a traer novedades y nosotros vamos a tener que adaptarnos a ellas, vamos a tener que coger estas novedades, entenderlas, ver cómo las podemos, cómo nos impactan y utilizarlas, con lo cual continuamente nos estamos reciclando. Y además, no solo en lo que son los lenguajes y los sistemas operativos, también hay frameworks, algunos gratuitos, otros de pago, pero frameworks que te ayudan a ser más productivo. Pero claro, eso también implica que, bueno, pues tienes que aprenderlos, ver cómo se utilizan, ver qué peculiaridades tienen. Algunos están muy orientados a un tipo de aplicaciones, otros más orientados a otro. Entonces, pues bueno, simplemente pues es un trabajo apasionante desde este punto de vista. Si te gusta aprender y estás dispuesto a ir aprendiendo continuamente a nivel técnico, yo creo que es un trabajo apasionante. Bueno, pues Eduard, muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada. Y esperemos verte aquí dentro de un año a ver qué nuevos sistemas operativos nos presentas. Sí, y a ver cuántas cosas de las que he dicho no se cumplen.